Todavía no ha llegado nadie. Si es que he venido muy prontino. Anda, como no me he hecho siesta. Bueno, ahora con el frío, ¿quién se la echa? Mira, aquí en la rinconera, enfrente de la ermita de San Diego, se está tan ricamente al sol. Pondré la sillina y la otra silla con la almohada para la labor y emprincipiaré con los bolillos. Que luego no me va a ganar. Parece que tarda la caraba. Ahora que miro, mira que está fea la espadaña que se han empeñado en ponerle a la ermitina. Cuánto mejor estaba la antigua. ¡Ah! ¿Ya has venido, Josefa? Bien prontino te has puesto con los bolillos. Anda rica, si no, no me cundi nada. Pues yo traigo velay un descaliento que pa' qué. Me acabo de cruzar con mi cuñada y no sabéis cada hora en no hablarme. Es que de unas condiciones está ya como chocheando. Anda, siempre hemos dicho que la Manuela era una bicha. Su marido un cutao, pero ella una lagarta. Una bicha y una zangandunga. Y el hijo un redicho. Ya está. Como se van dando tanto aire postinero, son tan relampidos, es lo que digo yo. Si no me quieren, ¿a qué todos pasan por delante de las mil lanchas, dándose goripeos para arriba y para abajo tan peripuestos? ¿Va a dar lugar a que la arrastre de los pelos? Ay, rica, no digas boba. Atalanta a ti, no te sofoques, y asienta ya tu sillina, que pa' ahí que tiene el baile de San Vito. Mía, pa' ahí viene el boega con el chaperu calao. Bien pronto ha dado de mano. Es y de escudía, que no cae de rengao. Buenas tardes, hijos de Dios, tía Josefa y compañía. Que está bien pa' aquí para la resolana, ¿eh? Buenas tardes, ¿pa' dónde va? Pues vela ahí, pa' ir para arriba, ¿pa' dónde he de ir? Josefa, ¿tiene alfilerí? Que me lo he quedado en casa y por no darme otro paseo, que a ver si me doy de hocico otra vez con mi cuñada. Sí, rica, coge lo que te sea menester. Te está quedando muy apañado el tapetino. Es para la Juan de la Enci, que es la que me queda ya por casar. El ruidino este del clink, clink, clink me entretiene mucho. Anda, cuando callamos solo se oye eso. El ruido de los bolillos. Mira, pa' ahí viene ya la Bonifacia y su hermana. Ya luego son las primeras en dirse. Yo no sé qué tanto tengan que jader. Buenas tardes, Buenas modello. tardes. Háganme un lado, que para la esquina ya corrí vientino y nos vamos a quedar recias. Buenas tardes, a ver, que nos echemos para allá. Pero no empujes, que me cae. ¿Quién reaurina eres, Bonifacia? A rejuntar bien la sillina, que aquí ven aquí trujir la manta de rayas coloradas para cubrir los espaldares y que estemos más calentitas, sin una mijina de aire que nos entre por detrás. Mira que os siga. ¿No veis que está el cielo como naranja en día y el noche? ¿No lo veis? Ni nada. Cuando yo era chica sí que estuvo el cielo colorado, colorado. Sí, fue cuando la guerra civil. Las viejas decían que era por tanta sangre de los que habían matado. ¿Y por cómo se va a subir la sangre arriba? Anda, las viejas decían que sí. Iban todas a rebujar, muy tapas. Con la cobija negra pues tenían luto. A la una la habían matado al hijo, a la otra al marido. Brr. Sí, el cielo colorado, que me acuerdo yo. Si fue aquello muy sonado, un caso tan peregrino. La gente creía verla ahí que se iba a acabar el mundo. Los mis abuelos se fueron al campo, a un lugar muy desapartado. Pero para allí también estaba colorado. Estuvo así toda la tarde y toda la noche. Todo el mundo andaba con miedo. Barruntaban todo un castigo del cielo por tantos muertos. Ni nada. Anda, di que no. La tu boca. Pregúntaselo a la cochina de tu Mayri. Ahora te ha dado como un aire. A ver si vamos a tener las gatas con pollo. Tengamos la fiesta en paz. Ay, Dios mío, bien de más está. No te digo. Bueno, y din que van a bajar las pensiones. Anda. Pues no sé dónde llegaremos. Tendremos que poner perra encima. Si el subsidio no da para nada. Como no mosquen en cuera. Anda, la María, qué golpes tiene. Calla, hermana. Ahí viene la Juana Capona. Anda con Dios. ¿Qué ha con Con Dios? Con Dios. ¿No sabéis lo que andan diciendo de la Juana Capona? Algo tengo escuchado. Pues que antier noche echó al su marido a la calle, con el jergón y con todo, y le fechó el portón. Vela ahí. Por lo visto le dije un que andaba liado con una mandinganta. Uy, la propia es la Juana. ¡Qué valor! Anda, ni más ni menos. Quita pa' ahí. Pero como el ven aquí un capón, el hombrito de Dios, que solo sale para trabajar, le indica manetti, jastaca nochetti, siempre afanado. ¿Cómo va a tener paina? Amo. Di que una querindonga.
Eso se lo han levantado. Son embusti, anduju y tracalamandana. ¿O se lo ha figurado la Juana? Que sí, que en el pueblo se sabe de contado. Y din que la mujer vivía ahí para la corriente y del agua. ¿Allí para la corriente del agua? Anda, ¿dónde íbamos a tirar los pericos? Me acuerdo de eso. Íbamos todas con el perico en la cabeza. ¿Y cuando a la Damiana chata se le vertió el perico y se puso pingando? Que Clarín ha dado un cambio muy grande, muy grande. Pues no había de dar cambio. Antes éramos más esclavas. Di que íbamos descalzas a pasar hambre nomás. Antes se trabajaba bondo y no había tanta picardía. Te ibas a coger el algarrobo, los higos, los pimientos, a Las Vegas, a Jadel Picón, a Jadel Carbón, dile al río, a por un calambuco de arena para fregar. Y teníamos más respeto, que ahora los jóvenes van a la picardía. Anda, pues claro. Ellos dicen que le teníamos miedo, pero ¿cómo le iba a tener miedo a mi pairi? No, pero sí le teníamos respeto. ¿Cómo no habíamos de tenerlo? Es que esta juventud ya ha venido a rastrojo sin espigal. Ahí está, di que le entre. Pues no que no. Tener que dile entonces los hombres a segar la Ávila y dejarla sus cosechas por Jadel. ¿No veis? Que tenían que ir las mujeres a espantar a las vacas y a las cabras porque se lo comían todo. Yo en Las Vegas de chica cogí el paludismo y me llevaron en la burrina con la calentura que tenía a la zarza para que me dieran la pastilla, que era de balde. Anda, Baldi. Yo he pasado mucho. Con que ya veis. Los médicos nuestros, tanto don Luis como don Julián Plasencia, eran muy buenos. Venían a casa, aunque no teníamos apenas para pagarles. Toma, teníamos la iguala. Anda acá, iguala. Bonifacia, ¿qué encajino más florido te está saliendo para el vestidino de comunión de la nieta? Así no me está quedando la puntillina. A ti cuenta que lleva mucho labuto. Entonces algunas ricas allá lo estarán viendo y digan, vete a Jadel mi recao y a fregarme la lancha. Ya luego si el jornal era 40 rally, te daban 20 y 20 en naranjas cogidas del árbol o del suelo mismamente. Le diría que no, señorita, que no querías naranja. Si otra la gente y pro y no comíamos de eso. Que quería el jornal y te tenías que aguantar. Toma, si no, no te daban el jornal. Pues yo me conozco otra que no quiero inventarla. Bueno, que te está. daba la mitad del jornal en vino, que se la había picado para darle salida. Con que... No digáis nada, que había de todo. Ya Jadel. Si muchas proyas hubieran tenido perra, hubieran sido peores todavía. Que al fin y a la postre... Anda, déjanos en paz. Pues vela ahí tiene a la con la sapitorra, que le aviaba el jato al su marido para que estuviera en el campo una temporada con el ganado. Y el hombri se comía todo lo que le echaban el primer día. Ya luego a pasar el hambre. ¿Y eso qué tiene que ver? Anda, que la que más y la que menos. ¿A ti qué te parece, María? María, ¿estás como otra puestina? Ay, rica, que con el ruino de los bolillos pa' que me he dejado dormir. Pues no sabí, al mi yerno le han puesto una buena paga en la fábrica de conserva donde está colocado. Y se codea de que con el jefe. Bueno está, que le damos a Jadel. Pues yo ya me recojo, que la vaca está al caer. Y yo, que me he quedado los peces en el escabeche para el sermón. Bueno, no tengáis prisa, que para Jadel un buen escabechito deben tomarse bien los peces. Contra más tomado, mejor. Bonifacia, ¿tú también tienes ya preparados los peces? Yo, anda, se me había de emplear. Bueno, yo me recojo, que tengo escuela, ¿no sabes? Ahora tengo escuela como mi nieto. Estoy aprendiendo por la noche a juntar las letras. Parece que no, pero Silvia, ¿tú de saber leer? Pues deja que te peine y te haga de nuevo el moñino, o que te atuse un poquino, que estás muy despeluchada, mujer. ¿Parece un coco? Y ponte el pañuelo charro, que es muy aparente. Ah, allá vea, que al con Dios. ¡Ya le recogía! Anda, ahora que veo al tío Matías Borruntero, uy, lo que tengo escuchado de la su nuera. Mañana, Dios mediante, os lo cuento todo de pe a pa, que estoy muy entera. ¿No nos puede adelantar un poquito, mujer? No, mañana, que es muy largo. Pues hasta mañana. Anda si con Dios Dios. quiere. Hasta mañana, si Dios quiere.